Y agradecerle a Inti que me haya pedido acompañarle en este debate, pues con una mirada también muy breve, presidente, de dos puntos. Quiero mirar un poco el tema de qué tenemos por reforma agraria y también por qué es importante tenerlos en cuenta en los acuerdos de La Habana del punto 1 para cualquier debate que ustedes vayan a dar a futuro como comisión natural, donde tienen que pasar por esta comisión, por supuesto, la determinación de los acuerdos, independientemente de lo que pase por el Congresito, o por la Comisión Legislativa, o la Constituyente, o lo que se defina. A mí me parece que en Colombia se ha satanizado el tema de la reforma agraria, incluso le ha dado como si fuera algo de expropiar, o algo comunista, o algo marxista, cuando realmente la reforma agraria es de origen liberal, es una política burguesa que lo único que busca es el uso adecuado de la tierra, ampliando la democracia participativa, socializando la propiedad y buscando un mayor crecimiento económico y un mejor bienestar social. No entiende por qué últimamente se viene atacando la unidad agrícola familiar, que pareciera que ya le fastidia al gobierno y a algunos cacaos agrarios que quieren hacerse a los predios de la nación como son los territorios baldíos. No entendemos por qué, ministro, y sería bueno si insiste la reforma del proyecto de ley decirles que lo que hace es desviar la vocación que tienen los baldíos para los campesinos para entregárselos a los empresarios. Todos los teóricos de la reforma agraria a nivel mundial solo han visto tres modelos de hacer reformas agrarias. Un modelo que es que el Estado compre las tierras, en este caso los terratenientes, y las distribuya, lo cual no va a poder ser posible en Colombia. Otro modelo es tener un tío rico, como hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en Taiwán y Japón, que financió reformas agrarias en estos países. Y la tercera ruta, que es a la que estamos abocados en Colombia, es, bajo el principio de la función social de la propiedad, quitar las tierras ocupadas. No se nos puede olvidar que tenemos 6 millones de campesinos desplazados y que hubo una contrarreforma agraria producto del despojo. Y obviamente, doctora, no estoy hablando de lo que usted planteaba de que expropiemos los propietarios legítimos, estamos hablando de recuperar los baldíos de la nación y de recuperar las tierras que fueron expropiadas por la violencia, incluso con mecanismos jurídicos. El propio superintendente reconoce 65 mecanismos jurídicos por los cuales se han hecho de manera ilegal a la propiedad de la tierra del país. Entonces, esa tercera vía es la única que es posible y que es compatible también con los acuerdos de La Habana para el tema de que haya una mayor equidad en la distribución de la tierra en el país. Tenemos que pasar de una alta concentración de la tierra a una baja concentración de la propiedad. Tenemos que superar los conflictos que se dan entre la pequeña y la gran propiedad, fortaleciendo la mediana propiedad y la pequeña propiedad como estructuras. Se necesita un mayor crecimiento para desarrollar el campo, para generar empleos en el campo. Se necesita que haya una democracia para el desarrollo del campo. Se necesita que haya una cooperación dentro de los distintos actores de propiedad. Una vez que se democratice la propiedad, se necesita que se clarifique quiénes son los dueños de la tierra. En este país hay una gran incertidumbre, se requiere un desarrollo institucional, se requiere que la tierra sea un bien productivo y un uso eficiente del suelo, se requiere un sistema tributario que castigue a aquellos que tienen suelo y no lo utilizan de manera eficiente para las necesidades que tiene el país. Bueno, todo esto. Y frente a los puntos de La Habana, ustedes no pueden avanzar en un debate de reforma agraria sin tener en cuenta que el gobierno nacional ha firmado un punto que se llama Política de Desarrollo Agrario Integral, donde se reconoce que las principales causas históricas del conflicto en Colombia ha sido precisamente la concentración de la tierra, la exclusión del campesinado, el atraso de las comunidades rurales. Allí se habla de un acceso y de un uso adecuado de la tierra, de regular la formalización de la tierra, de un ordenamiento territorial y planificación participativa del territorio, de una provisión de bienes y servicios que tienen que ver con infraestructura, asistencia técnica. Se habla de formalización laboral y estrategias de desarrollo rural. Se habla de privilegiar y priorizar una economía campesina. Es decir, eso que en los acuerdos se llama reforma rural integral
implica una transformación estructural, equitativa y democrática para el buen vivir de los campesinos. Eso implica priorizar los más pobres, restablecimiento de los derechos de las víctimas y el territorio despojado y democratizar la tierra. Todo esto para decir porque a mí me preocupan a veces las declaraciones del señor ministro, de otros funcionarios del gobierno que no tienen en cuenta que esto está ocurriendo. Yo creo que esta comisión tiene que tener en cuenta que esos acuerdos tienen que ser por lo menos una hoja de ruta básica, una línea de base para una posibilidad de una reforma agraria del país. Ahí se habla del fondo de tierras, y aquí se dice que las tierras van a venir de la expropiación judicial, donde se habla de 1 millón de hectáreas de tierras que se expropian por temas de lavado de activos, etc. Allí se habla de que ese fondo de tierras también estará compuesto por los baldíos que han sido indebidamente apropiados, es decir, la recuperación de baldíos. Allí se habla también de que ese fondo de tierras se actualiza con la delimitación de las reservas forestales y también por aquellas tierras adquiridas que no cumplan una función social y ecológica, que están inexplotadas, que si tienen título legal se debe indemnizar a los propietarios y se deben recuperar esas tierras para el fondo de tierras. Y se habla también de tierras donadas. Todo esto pues se debe tener en cuenta. Por eso, ministro, nosotros insistimos en que las CIDRES no pueden ser compatibles con una propuesta de reforma agraria. Si bien es cierto, el superintendente reconoce que la principal víctima del despojo en Colombia es el Estado, nosotros no entendemos por qué por Twitter el superintendente dice textualmente que los empresarios no se deben preocupar por las tierras porque el Estado se las va a entregar. Es decir, nos parece que eso es incompatible con las propuestas que se están haciendo de reforma agraria, porque está diciéndole a los empresarios: no se preocupe que le vamos a regalar los baldíos o le vamos a subsanar los baldíos que ustedes irregularmente ocupan. Y me parece que eso va en contra de la reforma agraria y que eso va a beneficiar a esos cacaos locales y extranjeros que quieren apropiarse de la tierra. Tampoco entendemos, señor ministro, el enfoque que usted da en una entrevista que hace al Nuevo Siglo, donde el ministro Iragorri dice lo siguiente: dice, si el 70% de las unidades productivas del campo tienen propietarios, lo grave es que esas personas están ubicadas en el 5% del territorio rural, y por otro lado se ve que hay una concentración de la tierra en unos grupos significativos de ciudadanos. Habría que disminuir lo que son propiedades colectivas, pero se evidenció que hay pocos propietarios con muchísima tierra alta para la actividad agropecuaria del país. En este mensaje, el señor ministro, y me gustaría que lo aclarara, casi que le está diciendo a los indígenas y a los afros que a ellos es los que hay que quitarle las tierras de acuerdo a ese análisis, mientras se valida el despojo paramilitar o se valida la apropiación ilegal de baldíos, como el pueblo lo ha venido denunciando en diferentes debates en Cámara y Senado. Es decir que realmente los propietarios que tienen el 70% de las unidades no tienen tierras, es en contravía del Censo Nacional Agropecuario, donde establece que el 80% de los predios tienen una tenencia en el 0.4% de los propietarios. Si uno mira las cifras del DANE o incluso lo que ha dicho Mauricio Perfetti sobre el tema, el 69.9% de las unidades productivas, las UPAs en Colombia, que tienen menos de 5 hectáreas, ocupan el 4.8% del área censada. Esto es del último censo agropecuario. Mientras que las otras UPAs, las que tienen entre 1000 o más hectáreas, ocupan el 32.3% del territorio, las de 100 a 500 el 23.7%, las de 10 a 50 el 16.1%. Esto quiere decir que la producción está en las grandes terratenientes y en la forma de tenencia predominante, que es propia, con un 71.2% del área agropecuaria censada. Estas cifras son recientes y son del censo del DANE. Es decir, señor ministro, que desde mi punto de vista el gobierno negocia unos puntos en La Habana y ustedes mandan un mensaje contrario, más de contrarreforma agraria, que lo que se está acordando allí. Yo sé que no todo, que nada está acordado hasta que todo está acordado,
pero estamos tratando de llegar a un punto en noviembre de irreversibilidad de los acuerdos donde pasemos a un cese bilateral, etcétera, y me parece entonces que hay que tener en cuenta esto. Y hago esta presentación aquí porque yo siento que hay que hacer pedagogía en los acuerdos. El país no conoce lo que se está negociando a pesar de que es público, no se difunde. Aquí solamente vemos la pelea entre los que están a favor del proceso y los que están en contra, y no nos ocupamos de mirar los contenidos de los acuerdos. Allí se habla de una formalización masiva de la propiedad rural, de la actualización del catastro, de un sistema general de información catastral integral y multipropósito, de normatividades para fijar tarifas de impuesto predial en los municipios, de incentivar en los municipios para que adopten exenciones de impuestos para los pequeños propietarios. Se habla de un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las zonas de reserva ambiental. Bueno, una cantidad de reformas que en mi entender desarrollan la ley 160 y que hace que no sea de recibo entregar los baldíos a los empresarios. Se habla, por supuesto, también de desarrollo rural, de infraestructura vial, de infraestructura de riego, de infraestructura eléctrica y de conectividad. Se habla de desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Todo esto para decir, y no voy a desarrollar aquí todos los acuerdos, e insistir en que en este debate de reforma agraria el tema de los acuerdos no se puede quedar por fuera. Ahí no se está expropiando a nadie, ahí no se está diciendo que se va a centralizar la propiedad de la tierra o lo que sea, ahí se está diciendo básicamente que apliquemos muchas de las leyes que ya están existiendo. Hay que aprobar esos acuerdos, hay que tener una voluntad política, y es ahí donde yo, con todo respeto, ministro, siento que muchas de sus declaraciones no reflejan una voluntad política para transformar una realidad en el uso de la tierra y en la posibilidad de una reforma agraria. Y por eso, interesante escucharlo a usted sobre los puntos de vista que ustedes tienen hoy sobre esa reforma agraria, recursos financieros para materializar los acuerdos e implementación con una línea de base que son estos acuerdos para garantizar la soberanía alimentaria en el país. Yo quería agradecerles a la presidencia y a todos los miembros de la comisión por dejarme expresar estas palabras antes de escuchar a todos los invitados que son los actores reales de este proceso de reforma agraria en el país. Muchas gracias, presidente.